Vamos a hablar de la valoración ecográfica de la endometriosis infiltrante profunda. La definición de la endometriosis es la presencia de glándulas endometriales funcionantes y estroma fuera de la cavidad uterina. La etiología no está determinada en forma precisa y es multifactorial, encontrándose como explicación teoría metastásica, metaplásica o teoría de inducción. La teoría metastásica explicaría los implantes de endometriosis por menstruación retrógrada. Dentro del contexto clínico, se trata de una enfermedad crónica con una prevalencia del 13 al 38% en mujeres en edad reproductiva, del 20 al 50% de pacientes que se presentan con infertilidad, 90% de pacientes que se presentan a la consulta con dolor crónico pelviano. Esta enfermedad multiplica el riesgo por 10 cuando existe un familiar de primer grado afectado, y es importante que la presentación clínica es independiente de la extensión del proceso en cuestión. Los diferentes tipos de endometriosis se pueden presentar de tres maneras: la endometriosis peritoneal superficial, el endometrioma ovárico y la endometriosis infiltrante profunda. La endometriosis infiltrante profunda es una entidad específica definida histológicamente que se caracteriza por implantes endometriósicos que penetran más de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal. Encontraremos allí glándulas y estroma endometrial, fibrosis e hipertrofia muscular, siendo las características dominantes del proceso patológico que provoca este proceso la fibrosis y la hipertrofia. Los signos y síntomas en los pacientes con sospecha de endometriosis profunda son muy variados. Encontramos que la dismenorrea, el dolor crónico pelviano, la dispareunia, la disquesia y la hematoquesia pueden ser elementos que constituyen la sospecha diagnóstica de la entidad. Los pacientes se pueden presentar a sí mismos como infertilidad, dolor a la defecación, disuria, astenia. Es decir, que deberemos sospechar este proceso en todo paciente que se presente con dispareunia, dismenorrea, dolor crónico pelviano. Por lo tanto, en este tipo de pacientes estamos obligados a investigar focos de endometriosis profunda desde el punto de vista del método. A fines didácticos podemos dividir la endometriosis infiltrante profunda en dos compartimientos: el compartimiento anterior, constituido por la vejiga, el receso vésico-uterino y la porción distal de ambos uréteres, y el compartimiento posterior, en el cual se encuentran los ligamentos uterosacros, el colon recto sigmoideo, el fornix vaginal posterior, el área retrocervical y el fondo de saco de Douglas. Es así como en el esquema podemos ver que podemos encontrar focos en el receso vésico-uterino, en el fornix vaginal posterior y en la región de unión de los ligamentos uterosacros, en las porciones laterales de los mismos y en el área rectosigmoidea. Los criterios del examen de la ecografía transvaginal se resumen en la siguiente forma. Los pacientes pueden ser evaluados sin preparación previa. La duración del examen es un poco mayor que el de la ecografía convencional, pudiendo alcanzar 15-20 minutos o aún más. El diagnóstico de endometriosis profunda se basa fundamentalmente en el hallazgo de criterios morfológicos. Estos
varían según la localización anatómica. Podremos encontrar nódulos, masas hipoecoicas, aumentos de espesores de estructuras lineales que pueden presentar contornos regulares o irregulares. Esta forma de presentación es diferente de la característica de los endometriomas ováricos o peritoneales, que son imágenes de contenido líquido con ecos de bajo nivel. La endometriosis infiltrante profunda es considerada cuando por lo menos una estructura de las mencionadas está comprometida, ya sea la vagina, el fornix posterior, el septum recto vaginal, el recto, el colon sigmoideo o los ligamentos sacros. Estudiaremos para su diagnóstico diferentes modalidades y modos de abordaje, teniendo en cuenta guía de sensibilidad, endometriosis del compartimiento anterior, endometriosis del compartimiento posterior y el estudio del deslizamiento de asas intestinales, o sea el sliding, que se produce sobre la superficie posterior uterina o el fondo del útero. Guías de sensibilidad. En el momento actual, el examen de primera línea en la investigación de la endometriosis profunda es la ecografía transvaginal. Esta guía se basa en la determinación de puntos sensibles a la presión suave durante el examen, lo que obliga a la valoración dirigida en los sitios positivos, es decir, la búsqueda de focos profundos en esas localizaciones. Esta guía de sensibilidad aumenta la precisión diagnóstica de la ecografía transvaginal, encontrando que su aplicación permite una especificidad del 95%, una sensibilidad del 90% y un índice kappa del 86%, lo que indica una fuerte concordancia inter. Pasaremos entonces al estudio de los compartimientos pelvianos. Podemos comenzar con la introducción del transductor transvaginal en el fornix vaginal anterior para el estudio del compartimento anterior. La endometriosis del compartimiento anterior involucra vejiga y uréter. El compromiso del tracto urinario en pacientes con endometriosis profunda está afectado en el 1 al 2% de los mismos y el 90% de las localizaciones es la vejiga. Allí encontraremos infiltración de glándulas y estroma en la capa muscular propia vesical. La detección del compromiso de la misma depende del tamaño de los nódulos. Los antecedentes de cirugía por endometriosis nos deben hacer pensar que pueden existir, lo cual aumenta la probabilidad diagnóstica de implantes en esas localizaciones. La clínica se manifiesta por dolor pelviano y disuria. En ecografía transvaginal podremos encontrar nódulos hipo o isoecoicos en la pared vesical, nódulos heterogéneos con múltiples áreas líquidas y lesiones en placas que son de muy difícil diagnóstico. En la investigación de la endometriosis del compartimiento anterior, es decir, dirigida fundamentalmente a la vejiga y al receso vesicouterino, encontramos que la ecografía transvaginal presenta una sensibilidad del 71%, una especificidad del 100% y un valor negativo predictivo del 87%. La mayor cantidad de lesiones se encuentran en el domo vesical. Debemos investigar también la obliteración, es decir, la fijación del receso vesicouterino y el dolor a la presión con el transductor en la localización de la vejiga. El examen puede comenzar o finalizar con una investigación transvaginal de la vejiga explorando su capa muscular, es decir, toda su pared, para demostrar la presencia o excluir
la misma de nódulos en sospecha de endometriosis. Vemos en este caso un nódulo ubicado en la muscular propia que protruye sobre la vejiga con una capa hiperecogénica posterior que corresponde a fibrosis y o inflamación. Una imagen ampliada de la misma nos demuestra el proceso en Con el aditamiento del Doppler color podremos demostrar vascularización de las lesiones. En esta diapositiva se observa un nódulo en el receso vesicouterino. Este corte longitudinal paramediano demuestra que, en relación con los vasos ilíacos, se observa una estructura tubular anecoica de contenido líquido. Un análisis más pormenorizado nos permite identificar el ovario con folículos y un nódulo en el cual se detiene la columna líquida. Esto corresponde a un implante en la muscular propia del uréter con un stop y dilatación por encima de este nivel. La resonancia nos demuestra el implante endometriósico que provoca dilatación del uréter en el slide de la izquierda y en la derecha de la imagen la foto de urograma con dilatación ureteral, piélica y calicial. Luego de evaluar el compartimiento anterior, pondremos el transductor en el fondo de saco vaginal posterior para valorar dicho compartimiento. Estudiaremos ahora el deslizamiento sobre el fondo de saco de Douglas y su significado. El fondo de saco de Douglas es un espacio que se encuentra limitado por la pared anterior rectal, el septum recto vaginal, el fornix vaginal posterior, el cuello uterino. En la imagen laparoscópica inferior derecha podemos ver el mismo, es decir, el fondo de saco de Douglas perfectamente visible, limitado por los ligamentos uterosacros, su unión anterior y en el fondo del mismo el útero y el intestino por detrás. El deslizamiento provocado por el transductor nos permite determinar la movilidad de las asas intestinales sobre la pared posterior del útero. Con palpación bimanual podremos establecer movilidad del intestino sobre el fondo uterino y si el deslizamiento es positivo, es decir, existe movilidad, podremos determinar que no existe adherencial. En esta diapositiva, la flecha representa un asa intestinal que presenta adherencia a la superficie posterior del útero en este corte longitudinal en donde se ve la unión del cuerpo con el cuello representada por la estrella.
Cuando encontramos endometriomas, también estamos obligados a efectuar movimientos de palpación suave con el transductor para determinar si los mismos se encuentran libres o se mueven en bloque con el útero. De esta manera podremos determinar la fijación del ovario por proceso fibrótico adherencial. El deslizamiento uterino sobre el fondo de saco de Douglas determina que la normalidad se presenta cuando existe el mismo, es decir, cuando existe movilidad o deslizamiento de la pared anterior del recto sobre el fornix vaginal posterior. La evaluación preoperatoria dinámica para valorar obliteración del fondo de Douglas es un hecho muy importante porque podremos determinar allí procesos adherenciales y además riesgo de compromiso intestinal. Es decir, que cuando tenemos deslizamiento positivo, existe deslizamiento. Cuando el deslizamiento es negativo, no existe y por lo tanto hay fijación. Esta fijación de las asas intestinales puede estar provocada por endometriosis profunda o por enfermedad inflamatoria pélvica previa. Es decir, que lo normal es deslizamiento positivo y lo patológico es deslizamiento negativo o ausencia de. Reed y colaboradores en este trabajo predicen la obliteración del fondo de saco de Douglas en mujeres con sospecha de endometriosis y encuentran que el sliding o deslizamiento negativo se encuentra presente en la mayoría de las pacientes con obliteración del Douglas. Este hecho es relevante y tiene un elevado valor negativo predictivo. Además, en estos pacientes existen focos de endometriosis profunda en el recto anterior o en la región rectosigmoidea en un 77.7%. Casos. Por lo tanto, debemos concluir que la endometriosis intestinal afecta a un porcentaje variable de mujeres con endometriosis. El deslizamiento negativo está asociado con endometriosis infiltrante profunda del compartimiento posterior. Por lo tanto, debemos evaluar la pared anterior rectal y el área rectosigmoidea para encontrar colonizaciones de endometriosis en estos sectores intestinales. Los casos falsos positivos, como se demostró previamente, se asociaron con enfermedad pelviana inflamatoria y el alto valor predictivo negativo implica que el Douglas se encuentra libre cuando el deslizamiento es positivo. La endometriosis intestinal. La endometriosis intestinal presenta una prevalencia del 5 al 12% de los casos y depende del grupo y el centro al cual se derive el paciente, se encuentran los valores entre un 3 a un 37%. El 70-90% de las localizaciones son rectosigmoideas. Debemos recordar la anatomía normal del recto y del sigma, que presentan con transductores de alta resolución, es decir, que con transductores transvaginales podemos efectuar una discriminación de las capas de la siguiente manera: la capa serosa hiperecoica, la capa muscular propia hipoecoica menor de 3 milímetros, la capa submucosa hiperecoica y la capa mucosa hipoecoica. La ecografía transvaginal determina áreas hipoecoicas irregulares en la capa muscular propia, que presenta hipertrofia muscular por el compromiso de la enfermedad endometriósica. Este compromiso o nódulo se ubica en el sector antimesentérico de la pared. Lo encontramos, por supuesto, en sectores posteriores al útero y podremos establecer en el área rectosigmoidea la distancia de la lesión
con el margen anal. En este trabajo de Carvalho podemos apreciar que, introduciendo el transductor, la primera curva que podemos apreciar en el sector intestinal, es decir, en el recto, se encuentra a 3 centímetros y la segunda curva a 8 centímetros, motivo por el cual podremos establecer una altura de las lesiones intestinales ubicadas en esas localizaciones. Hecho muy importante, ya que por debajo de los 5 centímetros todo el área que se opere colónico presenta un alto índice de complicaciones. Podemos ver en este slide las diferentes capas intestinales, la capa fundamentalmente hipoecoica de la muscular propia y la capa ecogénica. Cuando introducimos o retiramos el transductor, podremos lograr esta imagen, en la cual, en este corte longitudinal, podemos determinar la uretra, línea blanca, la vagina, línea amarilla, y el septum recto vaginal, que es la línea roja, con lo cual podremos establecer la presencia o exclusión de lesiones endometriósicas profundas en esta localización. La endometriosis intestinal rectosigmoidea determina que, en casos de compromiso de este sector anatómico, existen lesiones asociadas del ciego y o del ilion en el 28% de los pacientes. Las lesiones rectales únicas presentan otro foco intestinal en el 54% de los casos, motivo por el cual estamos obligados a investigar otro proceso patológico en el intestino, ya sea con el transductor transvaginal o con un transductor de alta resolución ubicado en el área del ilion y del ciego. Las lesiones intestinales se asocian además con otras localizaciones de endometriosis profunda como ligamentos uterosacros, vagina, vejiga, uréter en el 93% de los. Es importante la estadificación prequirúrgica en la endometriosis profunda, ya que esto determina la estrategia técnica. La ecografía transvaginal con o sin preparación es un método preciso para la detección de endometriosis en el área rectosigmoidea. Como se puede apreciar en este trabajo, la razón de probabilidad en el hallazgo positivo o negativo es un fuerte predictor de patología. Vemos aquí un asa intestinal con un implante de endometriosis e hipertrofia de la capa muscular. En esta otra diapositiva, además del compromiso de la pared intestinal por un foco de endometriosis profunda, podemos ver la disrupción de la capa submucosa, lo que indica un grado más importante de compromiso intestinal. El compromiso intestinal puede ser focal o difuso, como en este caso, marcado por las flechas blancas. Podemos apreciar también que la flecha negra indica el límite del útero y una fuerte imagen de fibrosis representada por el área hiperecogénica visualizada. Este foco intestinal presenta además retracción de los pliegues mucosos que se encuentran englobados en el círculo blanco, otro hallazgo que debemos investigar.
como en este slide, en el cual se observa foco parietal intestinal y fuerte retracción de pliegues mucosos que se mueven en bloque con la presión ejercida transductor. Este signo de los pliegues mucosos se denomina signo del sombrero del cacique y es bastante característico de la retracción de los pliegues del intestino. Otro sector de mucha importancia es el compromiso de los ligamentos uterosacros, constituyendo esta la localización extraovárica más frecuente y se encuentra en un 30% de los casos. La afectación de los mismos puede ser unio bilateral y el aumento de espesor, que es mayor de 14 milímetros por definición, se puede presentar en forma lineal o como un nódulo de endometriosis profunda. La manifestación clínica que se efectúa durante la palpación ecográfica es la molestia en la región paracervical, ejercida por el transductor. Vemos aquí en este esquema cómo llegan los ligamentos uterosacros desde la porción posterior, es decir, desde los segmentos posteriores o sacro, hacia el área del torus uterino que está determinado por el ángulo entre el cuerpo y el cuello del útero. Otro slide que demuestra los ligamentos uterosacros y su visualización laparoscópica. En este corte transverso podemos apreciar un nódulo en la región de unión de los ligamentos uterosacros a nivel del cuello uterino representado por el sombreado colorado. En esta imagen paracervical lateral podemos ubicar un pequeño nódulo doloroso que corresponde a la región de los ligamentos uterosacros con un implante de endometriosis profunda en uno de los mismos. En este corte longitudinal uterino se puede determinar una imagen hipoecoica poco definida en la zona de unión del cuerpo con el cuello del útero a nivel de la zona de llegada del ligamento uterosacro, es decir, de su porción más anterior. Esto se corresponde con una afectación endometriósica de los mismos en la localización. Concluyendo, podemos decir que la ecografía transvaginal es el método de primera línea en el estudio de la endometriosis profunda. Como es un método operador dependiente, la precisión de los hallazgos y del estudio depende de la experiencia del operador motivado en encontrarlos. Los resultados normales en un examen en un paciente con sospecha de endometriosis no descartan de ninguna manera esta patología. Actualmente, la resonancia magnética es la mejor técnica no invasiva para valorar endometriosis infiltrante profunda, particularmente a nivel del tabique rectovaginal y de los ligamentos uterosacros. La ecografía endoanal tendría utilidad cuando los hallazgos transvaginales presentan resultados dudosos en recto. Es esencial el diagnóstico de endometriosis intestinal con vistas a la estrategia quirúrgica, y debemos recordar que el gold estándar es la laparoscopía con análisis histológico. Por lo tanto, la estrategia de la búsqueda en endometriosis profunda debe dirigirse a diagnosticar cambios severos en el espacio de Douglas, nódulos intestinales y nódulos. El esquema ideal
que se propone para el abordaje de esta patología es la conformación de un equipo multidisciplinario que establezca un mapa prequirúrgico imagenológico en primera instancia para determinar posteriormente una estrategia quirúrgica, todo efectuado en un solo paso para resolver el problema.